Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Poveda, docente en formación en la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad de Tolima. En el día de hoy estoy con mi amiga Jenny Forero, que nos va a hablar un poco de su experiencia con la comunidad sorda y la lengua de señas. Buenos días, Jenny. Buenos días, Camilo. Soy normalista superior, me gradué en el año 2015. Cuento con un título otorgado por el INSOR de Bogotá como lengua de señas contextualizado en el ámbito educativo. Tengo otro entregado a Sortol de acá de Ibagué, 2 niveles de lengua de señas. Tengo un taller asistencial para docentes con Surcoe, que es la escuela de formación para personas que son personas sordociegas. Aparte de ello, he tenido experiencia en el ámbito con personas sordas, personas con discapacidad cognitiva como docente, y pues eso me ha ayudado a querer aprender más y como a ver de que nosotros como oyentes y como docentes, futuros docentes, debemos abrir nuestros conocimientos a diferentes lenguas, ya que no nos podemos sentar a esperar de que todos adquieran la lengua que nosotros sabemos, sino que debemos aprender a adaptarnos y aprender a ver otras lenguas como también primordiales en la base de la educación, porque pues hoy en día la educación que manejamos y manejarán los futuros docentes debe ser inclusiva, en donde en una aula de clase pueden tener personas sordas, oyentes, cualquier cantidad de discapacidades. Entonces, como docentes tenemos la responsabilidad de adaptarnos, formarnos y irnos construyendo como buenos profesionales. Bueno, antes de iniciar las preguntas, queremos que nos regale brevemente tu seña y tu nombre en lengua de señas. Mi nombre. Y mi seña es... Iniciemos. Bueno, vamos a tratar un tema bastante importante en la sociedad actual, que es la educación bilingüe y bicultural para la comunidad sorda. Entonces vamos a entrar un poco en este tema de por qué es tan importante que la comunidad sorda tenga como lengua nativa la lengua de señas, y qué tan importante también puede ser que vaya acompañada del español. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, bajo su punto de vista como educadora, queremos saber si para interactuar con las personas oyentes, ¿qué tan necesario es que una persona sorda tenga el español como segundo idioma? O sea, es relativo, porque pues, las personas sordas para adquirir una lengua de señas también necesitan del español, porque ellos necesitan reconocer el nombre de cada seña. Te coloco un ejemplo. Digamos, voy a decirle a una persona que tome café. Entonces yo pongo mi mano, café. Pero entonces al ver esto, pues obviamente gestualizando sabemos que estamos tomando algo. Pero al quererlo transmitir a una persona oyente, debo conocer personas sordas. En español van en simultánea de la mano. La lengua de señas debe ser nativa para las personas sordas, pero dentro de esa parte nativa, como estamos en un ámbito de personas oyentes, la base de la comunicación también se basa en que ellos adquieran la lengua española. En las escuelas como en el INSOR, de Caibagué, ellos aprenden lengua de señas como primera instancia, pero también aprenden español, para que ellos sepan el nombre de las señas. O sea, cada seña tiene su nombre. Entonces ellos aprenden la seña primeramente y después aprenden el nombre de la seña, pero entonces ya entra como segunda lengua, y entonces eso ayuda a que la comunicación entre oyentes y sordos sea más fácil, porque pues de pronto llega la ocasión en que ustedes se encuentran, me ha pasado con alguien, me he encontrado con alguien sordo y hay una seña que yo no reconozco, entonces él me la deletrea.
sabiendo el español de la deletrea, sabe qué dice la seña y aparte aprende la seña nueva. Muy bien. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de enseñanza de lengua de señas como lengua primaria? Ha sido difícil. Es difícil porque acá en Ibagué el único lugar donde se adquiere es ahí en el IPSOR. Y las docentes no son nativas de lengua española. Cuando yo estaba estudiando, las prácticas las realicé allá. Y ese canal comunicativo es muy difícil y hace que el aprendizaje para estos niños fluya, pero no fluya como debería ser. A las personas sordas se le debería enseñar personas sordas. ¿Por qué? Porque ellos conocen su lengua de señas y la apropian de tal manera que fluye más fácil. Uno como oyente, uno siempre va a estar esperando esa conexión al español y es difícil. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que hubiera las personas sordas, un docente sordo y un oyente como modelo lingüístico. Acá es diferente. Acá la maestra es oyente, tiene conocimiento de la lengua de señas y el modelo lingüístico es sordo. Entonces, el modelo lingüístico, ¿qué hace? Estar pendiente de las señas que realiza la profesora y en caso tal de que haya una seña mal, él para la clase, explica a la docente la seña y entonces eso hace que los canales se interrumpan. No es una enseñanza fluida. O sea, son muchas cosas, muchos factores que hacen que esa lengua de señas no se entregue correctamente. Porque pues a mí me enseñó una persona sorda y es lo más idóneo, porque ellos, es su lengua y esa persona a ellos. Bien, entonces, sigue habiendo esa barrera idiomática. Claro, es la barrera de el canal de entrega del emisor y el receptor y de capacitar mejor a la gente. Si yo quiero ser una docente de personas sordas o meterme en este mundo, yo tengo que tener una fluidez con la lengua de señas como si fuera mi lengua nativa. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué piensa usted de estas entidades, tanto del Estado o como la sociedad en general, en obligar a la comunidad sorda a que sea oyente, o sea, hacerle todo este proceso de implante coclear, hacerle todo ese proceso de que vocalice? ¿Cómo ve usted esta situación? Mira, la lengua de señas en 1996 fue reconocida como una lengua propia y de las personas sordas. Se creó hace muchísimo tiempo cuando a las personas sordas las obligaban a vocalizar, las metían en internados que eran dirigidos por monjas y a ellos los obligaban a querer vocalizar y hablar. Y muchas de las personas hoy en día, ancianas que son sordas, porque vocalizan, porque ellos los obligaban, allá a los que hicieran señas les amarraban las manos. Entonces, la lengua de señas nació como una necesidad de comunicación de ellos. Se legalizó en 1996. ¿Y qué sucede? Como mucha gente hoy en día ve a dos personas sordas hablando, porque eso es hablando, y empiezan a decir, mira, se ríen y eso, pero no ven que más adelante ellos deben ser las personas que queden incomunicadas. Imagínate un mundo donde todos fuéramos sordos y tú y yo los oyentes. ¿Qué tendríamos que hacer? Adaptarnos a la lengua de señas. Es muy difícil que alguien llegue a un centro hospitalario siendo sordo y la recepcionista no pueda comunicarse con él. O sea, hoy en día es obligación, ¿sabes?, lengua de señas, porque por X y motivo, por enfermedades, por genética, han incrementado las personas sordas. Que usted llegue a un banco y nadie puede comunicar con usted. Que usted llegue a una escuela, porque ahorita la ley de inclusión, un niño sordo si quiere estudiar en la escuela de acá del barrio, en la escuela del centro, en la escuela grande, debe recibirlo y la maestra, la docente,
debe de poder entablar una conversación con el niño. Y hacer un plan de estudio. Hacer un plan de estudio inclusivo, no aparte porque eso es excluir. Exacto. Inclusivo de que si manejo este tema con todos, también lo puedo manejar con él de la misma forma. La persona, la docente, es la que debe capacitarse y aprender el canal para encontrar el canal de comunicación con él. Porque si yo digo, no, pues a ellos les traigo tal actividad y al niño que es sordo, esto le traigo otra, no, eso lo excluir. Estamos hablando de inclusión. Aparte de ello, la sociedad, así como se interesa por aprender otro idioma que el inglés, que el francés, que el portugués, deben interesarse por aprender lengua de señas, porque es algo internacional, no es solamente acá en Colombia. No solo hay sordos acá. Exacto, en Estados Unidos es tan maravilloso eso de que si usted cuando van a hacer le dicen que su hijo viene con ciertos problemas o los 3 primeros meses tuvo un problema de meningitis y quedó sordo, ¿qué hacen allá en Estados Unidos? Capacitan al papá para que aprenda lengua de señas, para que desde que el momento que el bebé empieza a tener canales de comunicación, ya el papá empiece, hola mi amor, qué lindo que estás, el bebé, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, al menos lo más básico. Entonces, desde el niño va creciendo, adquiriendo su lengua de señas, y ya adquiriendo su lengua de señas ya es más fácil aprender su idioma. Un segundo idioma que ya sería pues el inglés. Acá debería ser desde pequeños la lengua de señas, los niños sordos, y ya cuando llegan a cierta edad adquieran el español. Bueno, como educadores siempre hemos tenido anécdotas a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Qué anécdotas has tenido tanto positivas como negativas en este proceso? Positivas fue hace alrededor de 6 años que llegué como docente a una fundación, se llamaba Fundación Fraternal, quedaba en el Tutumo, hoy en día queda en Lambala, creo. Y llegué y había muchos chicos con discapacidad cognitiva. Yo no me habían dicho nada de población sorda. Y llegué y entonces yo me preparé, pues iba a manejar discapacidad cognitiva, había psicosociales. Y yo llegué y en esas me encontré a un compañero. Y yo lo veía que él era súper solo, yo pensé que él era odioso. Cuando me acerqué a él y le fui a hablar, me di cuenta que era sordo. ¿Qué pasó? Pues él se sorprendió porque vio que yo sabía lengua de señas. Como que, que si yo sabía señas. Entonces yo me puse a entablar una conversación con él. ¿Y de qué me sirvió? De que el resto de mis compañeros me dijeran, venga, ¿cómo me comunico con él? Entonces ellos empezaron como a interesarse y ya al menos aprendieron a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Al tiempito llegó un niño con discapacidad cognitiva que no hablaba. Y ella era que tiene discapacidad cognitiva, que tiene un retraso moderado, que Y un día se me dio la oportunidad de estar con él y resulta que el chico era sordo. Y él no hablaba porque era sordo y entablamos conversación y nos dimos cuenta que era sordo. Entonces yo le decía a mi jefe, ve la importancia de que aparte de que usted capacite a nosotros como personal de discapacidad cognitiva, también sea en otros tipos de discapacidades. Ya que mañana llega alguien ciego, tenemos que capacitarnos en braille. Entonces llegó alguien sordo y acá nadie sin saber lengua de señas. Teníamos un compañero sordo y nadie lo aprovechaba. Sí, él hace mucho tiempo de haber enseñado a los compañeros, pero como nadie se interesaba por comunicarse con él, nunca habían aprendido. Y una experiencia negativa fue cuando estaba estudiando. Fue muy frustrante porque a nosotros nos dieron un taller muy pequeño que trajo el INSS de Bogotá y pues yo cogí señas muy básicas. Entonces me enviaron a un campo de práctica con solo niños sordos, con un compañero sordo, la única que era oyente era la docente. Y a veces que la docente, pues como eran nuestras prácticas, nos tenían que dejar solos. Entonces imagínate, yo era la única oyente en el salón, los niños trataban de comunicarse conmigo y yo, pues sí. Había uno que me hacía mucho así, y me hacía. Y yo llamaba a mi compañero, llamaba a Gustavo, mi compañero, y yo lo jalaba, y él me decía,
el niño salía corriendo. Yo decía, sabía que le estaba pidiendo permiso para algo, pero yo no sabía qué. Después, cuando ya nos dieron el primer asortol, nos dieron los 2 niveles de lengua de señas, aprendí que esto era baño. El niño me estaba pidiendo permiso para ir al baño. Ese mismo niño me trató mal y yo tampoco sabía. Él me hacía una seña y yo le pregunté a un profesor de lengua de señas si se la está tratando mal, le está diciendo una grosería. Y esa frustración la sentí tanto que yo quise ir no más. Y le lloré a mi docente de práctica. Mi maestra le dijo, no más, envíeme a una escuela convencional, por favor, con niños oyentes. Y me dijo, no, usted se queda ahí y usted tiene que aprender lengua de señas. Y yo, mi primer práctica en ese colegio, la mitad del semestre la lloré toda. Porque yo no sabía qué hacer, yo llegaba con mis actividades y yo, bueno, ¿y cómo les digo? ¿Cómo les hago entender lo que tienen que hacer? Yo medio hacía monerías y ya, y era mi compañero el que hacía todo. Ya cuando llegamos al primer nivel de lengua de señas, nos dieron este libro. Nos dieron este libro donde está el abecedario, las señas, todo lo que implica las partes visogestuales. Y fue súper rápido, porque al estar rodeada de personas sordas y estar aprendiendo aparte, fue rápido que la cogí. No, yo finalicé todas mis prácticas allá y ya hablaba, la comunicación con ellos ya era más fácil. Sí, hay cosas que a uno, como al no tener como lengua nativa en la lengua de señas, pues a uno como que, pero te deja ahí entrar al español a jugar. Yo le digo, esto es una mesa, de la seña, de una mesa. Ya ahí es donde entra a jugar un papel importante, iniciar el español para ellos. Pero, eso fue frustrante. Tanto así que llegué a pensar en dejar todo tirado. Bueno, ya para finalizar, te quiero pedir que nos regales un mensaje en lengua de señas a todos mis compañeros de literatura y lengua castellana. Pero solo en lengua de señas. En lengua de señas. Y esto es gracias. Gracias.